Hola, hoy vamos a ver qué es lo que está pasando con los depósitos bancarios desde hace unos años, qué es lo que probablemente va a pasar en los próximos años, y todo esto es un buen ejemplo de por qué es necesario que la población tenga educación financiera y sepa cómo invertir su dinero. Yo creo que ahora ya, para que el mundo y la sociedad avancen en la dirección correcta, la que todo el mundo quiere, pues es necesario que la gente entienda de educación financiera, sepa invertir, y de hecho creo que una de las principales razones por las que hemos llegado a la situación actual es porque hasta ahora poca gente se ha ocupado de estos temas. Vamos ya con lo que está pasando con los depósitos. Recordad el miedo que hubo en los años más o menos 2009-2013, cuando mucha gente, o casi todo el mundo, pensaba que iban a hacer una quita de los depósitos para reducir la deuda pública con ese dinero que le quitasen a la gente. Era algo que yo creo que todos oíamos hablar por todos los sitios, a vecinos, amigos, en internet, en todos los lados. Y claro, lógicamente es algo que le causó una angustia muy grande a mucha gente. Pues hoy vamos a ver cómo están haciendo ya esa quita, pero sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Y bueno, antes de entrar en detalles, quiero recordaros que yo creo que hay que tener una reserva permanente en renta fija para imprevistos y que entonces esto no es el fin del mundo, no es que haya que sacar todo el dinero de los depósitos, pero sí que hay que conocerlo para ver qué está pasando y para ver cuánto dinero decide tener cada uno en los depósitos. No hay que tomar decisiones precipitadas, pero si no se conoce esto hay que conocerlo para cambiar la forma de actuar a partir de este momento. Lo que están haciendo es que esa quita que hace años la gente temía que le hiciesen de golpe, la están haciendo poco a poco. Más o menos de lo que se hablaba en 2009-2013, aproximadamente, es que igual hacían una quita del 10% a los depósitos. Eso supondría que alguien que tuviese 10.000 euros en el banco, pues de la noche a la mañana pasaría a tener 9.000 y esos 1.000 que le faltaban los habría cogido el Estado para reducir la deuda pública. Esa quita no la hicieron tal como se hablaba, pero daros cuenta de que a pesar de no haber hecho esa quita, el problema de la deuda pública parece que se ha reducido, porque también en esos momentos, si recordáis, las portadas estaban siempre hablando de la deuda pública, que era muy alta, que la prima de riesgo estaba disparada y todas estas cosas. Y ahora ya tampoco se habla de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que pareciese que era imprescindible hacer una quita de los depósitos para que la deuda pública fuese manejable y no se haya hecho esa quita, pero a la vez parece que ahora la deuda pública sí que es manejable? Pues esto ha sido posible porque la quita la están haciendo poco a poco con la inflación y vamos a ver dos ejemplos para entenderlo mejor. Las cifras que voy a usar son siempre redondeadas para que se entienda todo más claro. En el caso 1, imaginad que tenemos 10.000 euros en el depósito y el 1 de enero nos hacen una quita de 200 euros, con lo cual pasamos a tener 9.800 euros. Ese dinero, esos 9.800, el depósito a partir de ese momento nos da el 2%, y entonces a final de año, el 31 de diciembre, volvemos a tener 10.000 euros, los mismos que teníamos el 1 de enero antes de que nos hiciesen la quita. En el caso 2, el 1 de enero tenemos 10.000 euros también, no nos hacen ninguna quita, pero el banco nos da el 0%, con lo cual el 31 de diciembre pues tenemos los mismos 10.000 euros. Y al llegar al 31 de diciembre la situación es la misma en los dos casos. En los dos casos tenemos 10.000 euros, pero de distinta manera. La diferencia, aunque nosotros tengamos 10.000 euros en los dos casos, es que es mucho más fácil hacer el segundo caso que el primero, porque quitar 200 euros de repente a la gente, pues claro, a cualquier gobierno le causaría un gran revuelo, muchos problemas legales, alarmaría a toda la población y eso sería un follón tremendo. Sin embargo, de otra forma, dando 0%, prácticamente no se entera nadie y el resultado de las dos situaciones es el mismo. Por eso, para cualquier gobierno, entre estos dos casos es mucho más fácil hacer el caso 2 que el caso 1. ¿Pero qué es lo que pasa con la inflación? Pues vamos a ver qué es lo que pasa con la inflación en el caso 2. Como hemos visto en el caso 2, el 1 de enero teníamos 10.000 euros, el banco nos daba el 0%, con lo cual el 31 de diciembre seguíamos teniendo 10.000 euros. Aparentemente no hemos ganado nada, pero tampoco lo hemos perdido. Pero en realidad sí que lo hemos perdido, porque hemos perdido la inflación. Entonces, con los 10.000 euros que tenemos el 31 de diciembre, suponiendo que la inflación sea el 2%, pues podemos comprar las mismas cosas que el 1 de enero podíamos comprar con 9.800 euros. Es decir, seguimos teniendo 10.000 euros, pero valen menos que a principio de año. En el fondo es lo mismo que si nos hubiesen hecho la quita de golpe el 1 de enero. Pero claro, esto es mucho más fácil que hacer porque actualmente la mayor parte de la población no se da cuenta de esto y pasa desapercibido para casi todo el mundo. Sí que es verdad que a veces oímos a gente decir que el banco no le da nada y cosas de este estilo, pero son comentarios de pasada, conversaciones intrascendentes, a las que realmente no se les da importancia. Pero la realidad es que sí que se está haciendo esa quita de los depósitos, lo que pasa es que al ser poco a poco, como vemos, pues la mayor parte de la gente no se da cuenta y no está causando ningún revuelo, ninguna alarma, y en este sentido todo va con mucha tranquilidad. Lo que busco con este vídeo precisamente es justo lo contrario, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando
que entienda que esto no es normal, que no hay que aceptarlo y que pida que esta situación termine. Daros cuenta que si esta situación dura el suficiente tiempo, al final van a hacer una quita superior a ese 10% que tanto alarmó a la población en su día, pero sin que la gente se dé cuenta. Con lo cual el efecto final será peor de lo que temía la gente, pero al no darse cuenta no se habrá causado ningún revuelo ni ninguna alarma, pero el daño sí que se habrá producido. Yendo a los datos concretos de este caso, pues la bajada de depósitos hasta el 0% más o menos empezó en el año 2012. Y desde entonces la inflación acumulada ha sido como del 4% o 5% aproximadamente. Para ser este número de años, aproximadamente 8, pues realmente es una inflación baja. Pero claro, para el dinero que ha estado todo este tiempo en el 0% más o menos, pues es una pérdida de poder adquisitivo más o menos de ese mismo 4% o 5%. Lo cual en la práctica es como una quita equivalente a ese 4% o 5%. Así que ya llevamos más o menos una quita equivalente a la mitad de la que temía la gente en 2009-2013. Pero se ha hecho sin que se dé cuenta prácticamente nadie y sin que le dé ningún problema a ningún gobierno ni a nadie que tenga poder sobre estos temas. Entonces el motivo de hacerlo así ha sido claro. Que lo están haciendo algo más despacio de lo que se podía haber hecho, de lo que temía la gente que se hubiese hecho, pero lo están haciendo más despacio, pero sin ningún problema para ellos. ¿Y qué es lo más probable que pase en el futuro ahora mismo, tal y como está la situación? Pues lo más probable es que esto se prolongue porque las deudas públicas siguen siendo altas. Entonces, mientras las deudas públicas sigan siendo altas, a los gobiernos de los diferentes países de Europa, no solo de España, porque esto es a nivel europeo, incluso también en Estados Unidos, pues les beneficia seguir haciendo las quitas de esta forma, para reducir el problema que tienen con la deuda pública. Porque a quien realmente beneficia esto es a los estados, es decir, los bancos ganarían más dinero si pagasen algo más por los depósitos, pero también pudiesen cobrar algo más por los créditos. Pero a quien beneficia esta situación de verdad es a los estados que tienen mucha deuda pública y al bajar los tipos a cero, pues han conseguido como dormir el problema. No lo están solucionando en la mayoría de los casos, pero lo tienen dormido. Y entonces es como lo que se suele decir de dar la patada hacia adelante, en el sentido de que no lo arreglan, pero a corto plazo a ellos no les causa un problema en el sentido que, pues eso, parece que la situación está dormida y que no hay por qué preocuparse. ¿Y cómo han conseguido hacer esto durante tantos años? Pues por lo que decíamos al principio, porque la población no tiene claro lo que es la inflación y cómo le afecta. Y realmente es algo muy importante que le afecta toda su vida desde que nace hasta que muere. Pero la mayor parte de la gente esto no lo tiene asimilado. Entonces los gobiernos pues pueden hacer este tipo de cosas. Por eso la forma de cambiar esto y que no se produzcan estas situaciones ni otras parecidas es informar a la gente de lo que es la inflación y decirles que lo tienen que tener en cuenta constantemente desde que nacen hasta que mueren y prestar atención a este tipo de cosas. Porque son cosas muy fáciles, pero si todo el mundo las hace caso, la vida de todos va a ser muchísimo mejor. Y aunque, bueno, esto es un tema que daría para otro vídeo, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Realmente la gente no debería pedir que le suban el sueldo, sino que le suban el poder adquisitivo. ¿Y por qué? Pues porque si os fijáis, los sueldos realmente llevan subiendo toda la vida, desde hace muchas décadas. Pero desde hace muchas décadas también, el poder adquisitivo lo que hace es bajar constantemente. ¿Y esto por qué sucede? Pues por lo mismo que el tema de los depósitos, porque la gente no tiene asimilado lo que es la inflación, entonces acepta que le suban el sueldo, pero a la vez que le bajan el poder adquisitivo. Y esto lo que hace es que la gente viva cada vez peor, claro. Y por eso es tan importante lo que os decía al principio de que la gente aprenda educación financiera. Porque yo creo que no va a llegar un político que lo arregle todo sin que la gente sepa cómo, sino que primero la gente tendrá que enterarse de cómo funcionan las cosas, pedir las soluciones reales y crear el ambiente para que algún día llegue un político que ejecute esas soluciones reales. Y ya pues nada, me despido hasta el próximo vídeo y ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro, en Instagram y en Facebook.